Bienvenidos una vez más a Relatos Reales de la Madrugada. Mi nombre es Oscar y esta noche seré quien nos acompañe entre historias que, honestamente, tal vez no los dejen dormir igual. Pero antes de comenzar, me gustaría que me dejaran en los comentarios desde qué ciudad y qué país nos están escuchando y a qué horas. Así que sin más, acomódense, apaguen la luz y prepárense para escuchar los siguientes relatos que espero y les gusten. Comenzamos. Yo atendía la recepción de una funeraria. Tenía muy poco tiempo de haber conseguido ese trabajo y, claro, no era mi trabajo ideal, pero había estado batallando mucho para encontrar un empleo con una paga decente, ya que era estudiante de universidad y necesitaba pagar mis estudios. Mi trabajo consistía en atender a la gente que iba preguntando por el precio de los ataúdes. También, cuando había funerales, tenía que verificar que la sala donde velaban a los difuntos no excediera el número de personas permitidas y, en general, brindar atención al cliente. Pero un día estaba por comenzar un funeral. Había muy poca gente en el velatorio, cuando de pronto entró un señor de traje. Se veía muy elegante, aunque estaba algo desorientado. Le pregunté si le podía ayudar en algo, pero él me respondió: ¿qué lugar es este? Yo le contesté que era la funeraria San Carlos y le pregunté si iba a asistir al funeral que estaba a punto de iniciar. Él me dijo que no sabía cómo había llegado ahí y que tal vez se había confundido. Y después de decirme eso, solo se retiró. Yo seguí con mi trabajo, atendiendo llamadas y orientando a la gente que iba llegando. Ya había pasado algunas horas y estaba oscureciendo. Me levanté por un café cuando, por la ventana que daba hacia la otra sala de velatorio, vi a ese mismo señor sentado en una de las sillas. Estaba completamente solo. Esa sala debía permanecer cerrada, ya que ese día no había ningún velatorio ahí. Se me hizo muy extraño verlo sentado en ese lugar, pues las salas permanecían con llave cuando no se utilizaban. Salí de la recepción y me acerqué a la sala. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Así que toqué varias veces para que el señor me escuchara y me abriera, pues quería decirle que no podía estar ahí y que debía de salir. Sin embargo, cuando volteó a verme, seguía sentado, mirando fijamente hacia el frente, justo donde normalmente se colocaban los ataúdes. Fui inmediatamente a buscar al guardia de seguridad para comentarle lo que estaba pasando y pedirle que abriera la puerta para sacar al señor de ahí. Pero el guardia me dijo que era imposible que hubiera alguien dentro, pues esa sala no se utilizaba desde el día anterior, cuando había sido limpiada. Además, me explicó que las únicas personas que tenían llave era él y la dueña de la funeraria, pero que ese día ni siquiera había ido a trabajar. Todo aquello se nos hizo muy raro. Cuando llegamos a la sala, el señor ya no estaba. El guardia abrió la puerta y buscamos por todos lados, pero no había absolutamente nadie. Entonces me preguntó: ¿estás completamente segura de que vistes a alguien ahí? Yo le respondí que sí, que no estaba loca. Incluso le dije que ese mismo señor había llegado muy temprano a la recepción y que yo había hablado con él. El guardia se quedó callado y simplemente volvió a cerrar la puerta con llave y regresó a su puesto de trabajo. Yo regresé a la recepción muy confundida por lo que estaba pasando. Ya casi era hora de mi salida, así que entré a la sala donde estaban velando a una persona para verificar que todo estuviera en orden antes de irme. Y fue entonces cuando vi la fotografía de ese mismo señor, el hombre con el que había hablado ese día. Su fotografía estaba junto al ataúd. Él era la persona a la que estaban velando. Salí corriendo de inmediato de ahí, y es que estaba muy asustada y no podía creer lo que acababa de descubrir. Un compañero se encontró conmigo en la entrada y me preguntó si todo estaba bien. Yo entre lágrimas como pude, le expliqué todo lo que me había sucedido. También le dije que estaba en todo su derecho de no creerme, porque si alguien me hubiera contado algo así, seguramente yo tampoco le habría creído. Pero para mi sorpresa, en lugar de hacerme sentir loca, me dijo que sí me creía y que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Él llevaba mucho más tiempo trabajando ahí, y me confesó que en varias ocasiones también había visto cosas extrañas dentro de la funeraria. Después me dijo que no me asustara, que era normal que me impresionara, pues nadie estaba acostumbrado a ver, y mucho menos hablar con una persona ya fallecida. Según él, solo eran almas que todavía no comprendían que habían muerto,
y permanecían atrapadas en una especie de limbo y tarde o temprano terminaban encontrando el camino para irse. Me aseguró que eran almas pasajeras y que jamás me harían daño. Esa noche me fui a mi casa con muchas ganas de renunciar. Sin embargo, necesitaba demasiado ese trabajo para poder seguir pagando mis estudios. Al día siguiente le pedí a mi jefa tomarme el día y afortunadamente aceptó. Después de eso tuve que regresar a mi trabajo y hacer como si nada hubiera pasado. Permanecí ahí 3 meses más. Durante ese tiempo, en algunas ocasiones seguían ocurriendo cosas extrañas. A veces veía sombras cuando la funeraria estaba completamente vacía, y con el paso de las semanas me fui acostumbrando poco a poco a todo aquello, hasta que finalmente, y gracias a Dios, conseguí un empleo mejor y pude renunciar, y espero nunca más volver a trabajar en una funeraria, ya que este trabajo no es para todos. Se ocupa mucho respeto y sobre todo, tener mucho valor. Muchas gracias por escuchar mi experiencia, espero y les haya gustado. Si te están gustando los relatos, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad. Sin más, continuamos. Hace años, mi madre falleció y tuve que acudir a su funeral con mis hijos y mi esposo Diego. La verdad es que yo tenía mucho tiempo sin tener contacto con ella, pues casi no nos llevábamos muy bien, que digamos. Y es que ella tenía un carácter muy fuerte, siempre fue muy dura con mi hermano y conmigo. Nunca nos agredió físicamente, pero sí era muy estricta y hiriente con sus palabras cuando algo no le parecía o cuando no hacíamos lo que ella decía. No recuerdo alguna vez en la que nos haya mostrado aunque fuese un poco de afecto, pero esa no fue la principal razón por la que decidí alejarme, sino porque, de un tiempo para acá, comenzó a juntarse con gente muy extraña, para ser específica, con personas que pertenecían a sectas y hacían de todo tipo de rituales. Eso hizo que la convivencia fuera aún más tensa entre mi madre y nosotras, pues se volvía cada vez más fría y distante. En la casa donde vivíamos con ella, comenzaron a pasar todo tipo de cosas extrañas, desde escuchar ruidos a mitad de la noche, hasta ver con nuestros propios ojos sombras caminando por la casa. Yo decidí mudarme con mi esposo y con el tiempo, mi hermana también se salió de ahí. Como dije, desde entonces no convivía con ella, pues no quería que mis hijos estuvieran rodeados de esa mala energía que mi madre se había encargado de meter a su propia casa. Y es aquí donde comienza mi historia. Cuando mi madre falleció, me habló mi hermana dándome la noticia. Me dijo que su cuerpo ya se encontraba en la funeraria y que teníamos que acudir para llenar todos los papeles y poder verla. Llegamos a ese lugar. Era un día de febrero y aún lo recuerdo porque estaba helando. Estaba cayendo aguanieve y el ambiente, por sí solo, ya era deprimente y tenebroso. Lo primero que nos dijeron fue que mi madre ya llevaba 2 días de fallecida. Cuando la encontraron, una amiga de ella fue a visitarla y se dio cuenta de que ya estaba sin vida, sobre el sofá de su sala. La causa de su muerte, según los forenses, había sido un infarto. Yo empecé a llenar todos los formularios para poder verla. Mi hermana se fue a su casa porque tenía a su bebé recién nacida y no pude dejarla tanto tiempo. Yo me quedé en la funeraria preparando todo. Recuerdo que estaba completamente sola en la recepción, llenando papeles, cuando escuché claramente la voz de mi madre llamarme por mi nombre. Me quedé paralizada, así que me quedé en silencio para ver si volvía a escuchar algo o si había sido solamente mi imaginación. Pero de nuevo, escuché la voz de mi madre diciendo mi nombre. Sofía, aquí estoy. En ese momento me levanté del asiento y caminé por un largo pasillo de donde venía la voz. Era un pasillo muy largo y estrecho. Había varios cuartos a ambos lados. Algunas puertas estaban abiertas y solo se alcanzaba a ver las habitaciones llenas de ataúdes de todo tipo. En eso volví a escuchar su voz, hablándome desde el fondo del pasillo. La verdad que estaba muy asustada, y no me pregunten por qué seguía aquella voz. Tal vez porque quería confirmar que mi madre realmente estaba muerta, o saber si de verdad era ella quien me hablaba. Así que seguí caminando hasta llegar a un cuarto donde decía claramente que solo el personal podía entrar ahí. Era el último cuarto al fondo del pasillo. La luz estaba apagada y no podía ver nada a través de la pequeña ventana que tenía la puerta, pero mi intuición me hizo abrirla.
Prendí la linterna de mi celular y ahí la vi. Mi madre estaba sobre la camilla, sin ropa y con los ojos abiertos. Me impresionó muchísimo verla, la verdad. Y es que nunca había visto un cadáver y mucho menos imaginé que la primera sería mi propia madre. Para ser sincera, también sentí mucho miedo. En ese momento giré el celular con la linterna para buscar de dónde se encendía la luz, y en ese segundo que aparté la vista, escuché cómo rechinaba la camilla donde se encontraba mi madre. Dirigí rápidamente la linterna otra vez hacia ella, y ahí estaba, sentada, viéndome fijamente sin ninguna expresión en su rostro. Caminé hacia atrás lentamente para poder salir de la habitación, y una vez que salí de ahí, me eché a correr casi llorando del miedo, hasta llegar otra vez a la recepción. Me tropecé con la chica que atendí y me preguntó si estaba todo bien, pero yo seguía llorando, sin poder decir una sola palabra. Ella me ayudó a sentarme e intentó calmarme. No quise contarle nada de lo que había sucedido, ni de lo que había escuchado o visto, pues sabía que iba a quedar como una loca y que no había posibilidad de que me creyeran. Además, solo me iba a meter en problemas por haber entrado a ese cuarto donde claramente decía que estaba prohibido el acceso. Así que solo le dije que me sentía muy mal por la muerte de mi madre y que ya había terminado de llenar todo para su funeral y que ya me iba. Llegué a casa en estado de shock. No le conté nada a mi marido, mucho menos a mis hijos, y es que no quería alarmarlos y también sabía que era algo muy difícil de creer. Esa noche no pude dormir, y es que tenía la imagen de mi madre muerta, viéndome y llamándome en aquel cuarto oscuro. Al día siguiente, llegamos muy temprano a la funeraria, pues ya tenían a mi madre lista dentro del ataúd para comenzar el velorio. Aún estaba todo vacío, los amigos y familiares todavía no llegaban, pues oficialmente comenzaba a las 9 de la mañana y apenas eran las 7. Fui con mi esposo a pagar los servicios funerarios y dejé a mis hijos sentados en la sala donde estaba su abuela, pero de pronto vi a mi hijo mayor afuera, hablando por teléfono, y salí a preguntarle por qué había dejado sola a su hermana, mi hija Daniela, que apenas tenía 6 años. Él me respondió que estaba hablando con su novia y que no le iba a pasar nada a Daniela por quedarse tantito sola, así que fui rápidamente por ella, pues no quería que estuviera ahí sin nadie. Cuando entré a la sala, mi hija estaba recargada sobre el ataúd, hablando sola y hasta riéndose. Me acerqué y le dije: «Dani, ven para acá, ¿qué estás haciendo ahí?». Ella me respondió con algo que me dejó completamente helada: «La abuela no quiere que me vaya, estamos platicando». Me acerqué rápidamente a ver el cadáver de mi madre, y tenía los ojos cerrados. Me quedé en silencio, tratando de asimilar lo que mi hija me acababa de decir. Solo la tomé del brazo y me la llevé de ahí. Ella forcejeó conmigo para soltarse e ir otra vez hacia donde estaba el ataúd, diciéndome que su abuela no quería que se fuera, que la dejara ir con ella. Yo me enfurecí y le dije: «Tu abuela está muerta, deja de decir esas mentiras». Mi hija salió corriendo, llorando, hacia donde estaba su padre. Mi esposo la cargó y le preguntó qué pasaba. Ella le dijo exactamente lo mismo, que yo no la dejaba estar con su abuela y que quería seguir platicando con ella. Mi esposo me volteó a ver, pero no dijo nada. Solo calmó a mi hija para que dejara de llorar y se la llevó a comprar dulces a una tienda que estaba enfrente. Mi hijo seguía afuera hablando por teléfono. Yo volví a entrar a la sala y comencé a rezar, y le pedí a Dios que mi madre encontrara la luz y pudiera descansar en paz, que no se quedara como un alma en pena, porque era exactamente lo que yo creía que estaba pasando. Mientras rezaba, las velas que estaban encendidas alrededor de su ataúd se apagaron al mismo tiempo. Se me hizo muy extraño, porque no entraba ni la más mínima corriente de aire en esa sala. Después de eso, la luz se fue por completo, quedando todo en una oscuridad absoluta. Aquella sala no tenía ventanas por donde pudiera entrar la luz natural, y para empeorar las cosas, había dejado mi celular cargando en el vestíbulo. Comencé a sentir un miedo terrible. Corrí hacia la puerta para salir de esa sala, pero por alguna razón estaba trabada y no podía abrirla. Empecé a golpearla una y otra vez para que alguien me escuchara, pero nadie respondía. Casi no había personal en ese momento. Las asesoras estaban ocupadas. Mi hijo seguía hablando afuera por teléfono y mi esposo aún no regresaba con Daniela.
Yo estaba desesperada, gritando y golpeando la puerta cuando sentí que algo me tocó el hombro. Quise desmayarme en ese momento, pero aún así reuní el valor para girar lentamente la cabeza, y era ella, era el cuerpo de mi madre. Estaba detrás de mí. Movía los labios mientras me decía que regresara por mi hija, porque ya no me pertenecía, porque se le había entregado a alguien y no alcancé a escuchar a quién. En ese momento todo se volvió negro. Caí inconscientemente sobre el piso y no supe más de mí hasta que desperté en un hospital. Abrí los ojos y vi a mi marido y a mi hermana junto a la cama. Me dijeron que me habían encontrado desmayada en la sala de la funeraria y que me habían trasladado de emergencia al hospital. Lo primero que pregunté desesperada fue dónde estaba mi hija. Me dijeron que la habían dejado en la funeraria con su hermano y con el esposo de mi hermana. Sin pensarlo dos veces, me quité el suero y todo lo que tenía conectado y salí corriendo de la habitación mientras mi esposo me gritaba que me esperara, que los niños estaban bien, pero yo sabía que no era así. Sabía que Daniela no estaba segura en esa funeraria. Nos subimos a la camioneta. Mi esposo y mi hermana apenas alcanzaron a subirse cuando aceleré. Llegué corriendo a la funeraria, gritando el nombre de mi hija, y la primera persona que encontré fue a mi hijo. Le pregunté dónde estaba Daniela. Él, confundido, me respondió: está en el baño, ¿cuál es la urgencia? Así que corrí hasta los baños, pero mi hija no estaba ahí. Salí desesperada preguntando por ella y regañando a mi hijo por haberla descuidado. Él, casi llorando, me dijo: mamá, te juro que la vi entrar al baño, no la he visto salir. Todos comenzamos a buscarla. En ese momento ya estaba llegando la gente que asistiría al funeral. Yo solo pensaba en encontrar a mi hija, así que pedimos ayuda al personal y entre todos comenzaron a buscarla por toda la funeraria. Entonces recordé que había un lugar donde nadie había reservado, el ataúd de mi madre. Me acerqué lentamente y el cuerpo ya no estaba. Mi madre había desaparecido. En ese momento le grité a mi esposo lo que acababa de ver. Alertamos a todos los trabajadores del lugar, pero ellos insistían en que era imposible. Decían que nadie podía haber sacado el cadáver sin que alguien lo notara, pues la recepción estaba justo enfrente a la sala, pero a mí ya no me importaba el cuerpo de mi madre, solo quería encontrar a Daniela. Así que corrí nuevamente por aquel largo pasillo donde el día anterior había escuchado su voz. Abrí cada puerta mientras gritaba el nombre de mi hija, hasta que llegué al último cuarto, el mismo donde había visto el cuerpo de mi madre por primera vez. Todo estaba completamente oscuro. No podía verla, pero sí la escuchaba llorar. Dani, aquí estoy, mi amor. Camina hacia mí. Y entre sollozos me respondió: no puedo, mi abuela se va a enojar. Sentí que el corazón se me detenía en ese momento, y le pregunté: ¿dónde está tu abuela? Ella me respondió con una voz temblorosa: atrás de ti. Saqué mi celular y encendí la linterna. Di media vuelta lentamente, y allí estaba, de pie, sonriéndome, sin apartar la mirada de mí. Corrí hacia donde estaba mi hija, la cargué entre mis brazos y me di la vuelta para salir. En ese momento el celular cayó en el suelo y la linterna se apagó. No podía ver absolutamente nada. Daniela lloraba desconsoladamente y yo empecé a gritar pidiendo ayuda. Mientras lo hacía, alcancé a distinguir una silueta acercándose poco a poco hacia nosotras. Seguí gritando con más fuerzas, hasta que por fin un empleado abrió la puerta y encendió la luz. Enseguida llegaron mi esposo, mi hijo y mi hermana. Yo no podía hablar. Daniela y yo llorábamos sin control. Salí corriendo de ese lugar con mi hija en brazos y la llevé directamente a la camioneta. No dije ni una sola palabra. Mi marido y mi hermana se quedaron un momento más en la funeraria mientras yo intentaba tranquilizar a mi hija. Unos minutos después, recibí una llamada de mi hermana, y con una voz completamente alterada, me dijo que el cuerpo de mi madre había aparecido nuevamente dentro del ataúd, pero había algo imposible de explicar. Estaba completamente calcinado, y que apenas podía reconocer que se trataba de ella. El funeral fue cancelado de inmediato para iniciar una nueva investigación, y es que nadie pudo explicar cómo el cadáver había desaparecido y vuelto a aparecer en ese estado. Cuando mi esposo llegó a la casa, le conté absolutamente todo lo que había vivido desde el primer día. Él se molestó porque no le había contado nada antes, pero al final solo me abrazó y me dijo que todo había terminado. Sin embargo, yo sabía que no era así.
En la funeraria nunca encontraron una explicación y los investigadores no hallaron evidencias de que alguien hubiera movido el cuerpo ni de cómo pudo terminar completamente calcinado, pero yo sí entendí lo que había ocurrido. Aquella cosa que vi no era mi madre, era algo que llevaba mucho tiempo esperando cobrar lo que había prometido. Y es que mi madre, durante todos aquellos años en que se involucró con personas y rituales extraños, había ofrecido a mi hija a cambio de obtener dinero y prosperidad. Y al no poder llevársela, aquella terminó reclamando a la única persona que realmente le pertenecía. Desde entonces, mi hija necesita terapia durante varios meses para volver a hablar con normalidad. Yo también acudí a tratamiento psicológico. Además, todas las semanas voy a la iglesia a pedir por mi familia. Han pasado varios años desde entonces, y gracias a Dios, nunca volvió a ocurrir algo parecido. Pero cada vez que paso frente a una funeraria, no puedo evitar recordar la última vez que escuché la voz de mi madre, porque, aunque nadie me crea, estoy completamente segura de que aquel cuerpo que velamos ese día ya no era el de ella, era algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Recuerden que lo malo y lo bueno siempre existe, por eso siempre pidan a Dios estar bien. Muchas gracias por dejar compartir mi relato con ustedes. Hola, ¿qué tal? Ya tenía tiempo queriendo compartir esta historia que marcó mi vida laboral, pero dudaba en hacerlo por respeto a la víctima, y solo quiero compartirlo omitiendo detalles y haciéndolo de manera anónima, y sobre todo, con mucho respeto para ella y su familia. Soy médico forense desde hace 9 años, y he trabajado en distintas morgues a lo largo de mi carrera. He atendido 2 casos que han sido algo virales, y he estado en varias ciudades donde solicitan mi trabajo para esclarecer algún caso que no ha sido resuelto. Han sido varias ocasiones, pero en esta anécdota en particular, a mí me llamaron de otro país, pues tenían un caso que no podían esclarecer y necesitaban de mi ayuda. Se trataba del cuerpo de una chica que iban a exhumar para que yo pudiera volver a realizar la autopsia, y es que la familia no estaba conforme con las causas del deceso de esta joven, ni con la razón oficial que les había dado la fiscalía. No era la primera vez que yo trabajaba con un cuerpo exhumado, así que iba confiado en que todo saldría bien y esperaba poder ayudar a esa familia, quienes, cuando los conocí, me suplicaron que encontrara el verdadero motivo del fallecimiento de su hija. Ellos solo querían encontrar la paz y que su hija la tuviera también. A esta chica la había encontrado su esposo colgada en la casa donde vivían juntos. Él llamó a las autoridades y estas dijeron que ella misma se había quitado la vida. Mas sin embargo, los padres no creían esa versión, y es que sabían que su hija no padecía de ningún problema psicológico, y de hecho, tenía planes a futuro. Por ejemplo, le hacía mucha ilusión ser madre y lo estaba planeando para ese mismo año en que ella falleció. Su esposo era un hombre amoroso que la procuraba y se preocupaba por ella. Él también estuvo presente cuando hablé con los padres y también estaba de acuerdo en que sumaran el cuerpo de su esposa. Incluso firmó para que esto se llevara a cabo e iniciar el proceso lo más pronto posible. Llegó el día. Esa tarde me presenté en la morgue donde iban a examinar a esta chica. Yo trabajaba mejor solo, así que me esperé hasta la noche cuando el lugar estuviera vacío y comencé mi trabajo. Parecía que la fiscalía tenía razón, pues encontré exactamente la misma causa de fallecimiento. En ese momento ya estaba quitándome los guantes porque había terminado con mi trabajo, cuando la chica tomó mi mano. Sé que es algo difícil de creer, pero esto sucedió realmente. Recuerdo que me quedé sin moverme, aún con la mano de la chica encima de la mía. Estaba atónito, tratando de entender lo que había sucedido, y es que me negaba a creer que la joven se hubiera movido sola. Además, no era ningún espasmo, ya que llevaba semanas sin vida y su cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición. Y siendo sincero, no fue nada fácil para mí haber pasado por algo así. Cerré el lugar y me fui al departamento donde me hospedaron por esos días. El cuerpo de la joven se quedó en la morgue y sería sepultada nuevamente al día siguiente. Llegué a aquel departamento completamente confundido y un poco asustado. Y es que nunca me había pasado algo así en todos estos años de trabajo. Y es que no tenía sentido alguno. Pero en fin, para despejar mi mente, decidí meterme a bañar para poder descansar y entregar el informe el día siguiente. Y mientras me estaba bañando, escuché un ruido afuera del baño, dentro de la habitación.
En ese momento se me hizo muy extraño, pues estaba completamente solo y había asegurado todas las puertas. Cerré la llave de la regadera para escuchar mejor, y es que tal vez me había confundido por todo lo que tenía en la cabeza, pero justo cuando todo se quedó en silencio, volví a escuchar pasos en la habitación, así que tomé una toalla y salí tan rápido como pude, aunque con mucha precaución, por si algún maleante se había metido al departamento. Sin embargo, cuando revisé la habitación, estaba completamente vacía. Yo sabía que no eran imaginaciones mías, y es que había escuchado aquellos pasos con total claridad, así que me cambié lo más rápido que pude y bajé a revisar el primer piso, pero tampoco había nadie. Todo seguía cerrado con llave, exactamente como lo había dejado. Así que subí nuevamente y me encerré en la habitación. Volví a entrar al baño para lavarme los dientes y por fin acostarme a dormir, pero mientras me enjuagaba la boca, sentí algo muy extraño. Sentí la presencia de alguien detrás de mí. No quería levantar la cabeza hacia el espejo que tenía enfrente, y es que sentía un miedo difícil de explicar, como si algo me advirtiera que no debía de mirar. Así que me quedé ahí, con la cabeza agachada y las manos apoyadas sobre el lavamanos, durante algunos segundos que parecieron eternos. En ese momento cerré los ojos con fuerza mientras intentaba controlar el miedo, y poco a poco levanté la cabeza, y cuando finalmente me sentí listo, los abrí, y ahí estaba ella. Era la joven a la que le había realizado la autopsia ese mismo día. Estaba parada detrás de mí, pero no estaba como se encontraba su cuerpo en la morgue, y tampoco estaba como cuando había estado viva. La vi reflejada en el espejo. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una expresión tan triste que hasta el día de hoy no he podido olvidarla. Todo duró apenas unos segundos. En ese momento mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Cuando giré la cabeza para verla directamente, ella ya no estaba, y en ese mismo momento comencé a llorar. Y es que sinceramente nunca en mi vida había visto algo semejante. Jamás había presenciado algo relacionado con una persona a la que yo mismo le hubiera practicado una autopsia. Pero ¿saben algo? En ese momento entendí algo, y es que aquella chica intentaba decirme algo. Quería que no me rindiera hasta encontrar la verdad, y es por eso que me había seguido hasta el departamento. En ese momento me cambié de ropa, tomé mis cosas y regresé de inmediato a la morgue. Esa misma noche volví a sacar el cuerpo del congelador y me puse a examinarlo durante horas. Revisé cada detalle una y otra vez, hasta que encontré algo que había pasado desapercibido, y es que la joven había sido asfixiada antes de que la colgaran. Ella no se había quitado la vida, alguien más lo había hecho, y en ese momento me quedé completamente impactado. Y es que aquello había cambiado toda la investigación. La joven solo quería justicia, así que al día siguiente entregué el informe. Cuando la familia se enteró de los resultados, se enfureció con la fiscalía por no haber realizado correctamente su trabajo. Y sinceramente, por poco yo también cometo el mismo error. Exigieron que encontraran al responsable, pero no tardaron mucho en descubrir quién había sido. Y es que cuando el esposo de la joven se enteró de mi informe, huyó de la ciudad. Eso fue suficiente para despertar todas las sospechas. La historia prácticamente se contó sola. Él había asesinado a su esposa y después la colgó para que todos creyeran que se había quitado la vida. Desgraciadamente, es algo mucho más común de lo que imaginamos. Y es que la joven obtuvo la justicia que tanto anhelaba. Lograron capturar a aquel hombre y finalmente confesó todo. Sin embargo, yo me quedé con sentimientos encontrados. Y es que por un lado, estaba satisfecho de haber ayudado a esclarecer el caso y de haberle dado justicia a aquella joven y a su familia, pero por otro, seguía impresionado por lo que me había ocurrido, porque hasta el día de hoy sigo convencido de que aquella joven me buscó después de su muerte para ayudarme a descubrir la verdad. Me queda la tranquilidad de saber que ahora descansa en paz, y también esta experiencia que hoy puedo contar, aunque la verdad, cada que la recuerdo, todavía se me pone la piel de gallina. Gracias por dejar compartir mi historia aquí en este espacio. Mi nombre es Daniel, y lo que voy a contar ocurrió en febrero del año 2022, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hasta ese momento, yo no creía en historias extrañas ni en cosas paranormales. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica, pero después de aquella tarde, en la morgue, ya no estoy tan seguro. Todo comenzó cuando recibí una llamada cerca de las 6 de la mañana. Era mi madre.
Lloraba tanto que apenas podía entender lo que decía. Y es que resulta que mi tío Raúl había sufrido un accidente en la carretera durante la madrugada y lastimosamente los paramédicos no pudieron hacer absolutamente nada. Era el hermano mayor de mi mamá, un hombre alegre, trabajador y muy querido por toda la familia. Fue una muerte que pudo mucho y, como ya se imaginarán, mi madre estaba destruida y mi abuelo ya era demasiado mayor para encargarse de los trámites, así que me ofrecí yo para ir a reconocer el cuerpo. Nunca antes había tenido que hacer algo así. Pensé que sería un trámite rápido, pero lastimosamente me equivoqué. Llegué al servicio médico forense poco antes de las 10 de la mañana y lo más extraño es que desde afuera ya se sentía un ambiente muy pesado. No porque ocurriera algo extraño, simplemente porque todos los que estaban ahí habían perdido a alguien. Y no sé cómo explicarlo, pero se sentían muchas vibras muy pesadas. Al entrar, en las salas de espera había unas 10 personas y nadie hablaba. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente permanecían sentados mirando al suelo, deprimidos. Lo primero que hice fue entregar la documentación que me habían pedido. Después me dijeron que esperara, así que eso hice y esperé como más de 3 horas. Cada cierto tiempo salía un empleado para llamar a alguien. Las personas desaparecían por un pasillo y regresaban minutos después con el rostro completamente cambiado. Algunos salían llorando, otros parecían que estaban en shock, y cuando por fin dijeron mi nombre, ya casi era la 1 de la tarde. Un hombre de unos 50 años me pidió que lo acompañara. Atravesamos una puerta metálica y en cuanto la cruzamos sentí un cambio brusco de temperatura. El aire era mucho más frío, era tan frío que me hizo estremecer y había un olor muy difícil de describir. No era exactamente desagradable, era una mezcla de desinfectante, humedad y algo más que no puedo explicar, algo que no podía identificar. El empleado caminaba delante de mí mientras revisaba unos papeles. Yo lo seguía en silencio y el pasillo era largo. Todo estaba demasiado callado, solamente se escuchaban nuestros pasos y el zumbido constante de los refrigeradores. Y cuando finalmente llegamos a una sala, había varias camillas metálicas. Algunas estaban vacías y otras cubiertas con sábanas blancas. El hombre revisó la etiqueta y luego me miró. ¿Estás listo?, me preguntó. Asentí con la cabeza, aunque sinceramente no lo estaba. Y es que, como lo repito, nunca había vivido una experiencia así. Se acercó a una de las camillas, tomó las sábanas y la levantó. Ahí estaba mi tío. En ese momento sentí que me faltaba el aire. Era él, no había duda, pero verlo así fue mucho más duro de lo que había imaginado. Mientras intentaba procesar lo que estaba viviendo, aparté la mirada. No quería seguir observándolo, y es que era algo muy fuerte para mí. Miré hacia un costado y después hacia el fondo de la sala, y fue entonces que vi algo que me dejó incómodo. Y es que, al final del pasillo, había una puerta entreabierta, en la cual, a través de la apertura, podía verse una parte de la otra habitación, y allí estaba alguien, una persona completamente inmóvil, parada y observándome. En ese momento recuerdo que pensé que era otro trabajador, quizás alguien esperando que termináramos, así que no le di importancia, aunque sí me llamó la atención que no se moviera, ni siquiera un poco, y es que permanecía quieto, observándome fijamente, como si estuviera esperando algo. Aparté la vista y respiré hondo, y confirmé la identidad de mi tío. El empleado cubrió nuevamente el cuerpo y después me pidió que lo acompañara para terminar el papeleo. Mientras salíamos, volví a mirar hacia aquella puerta y la figura seguía ahí, en la misma posición sin moverse. En ese momento sentí algo extraño. No era miedo, más bien era la sensación de estar siendo observado. No sé si alguna vez ustedes hayan experimentado esa sensación, pero en fin, seguí caminando y firmé varios documentos y me explicaron los siguientes pasos para la entrega del cuerpo. Todo duró unos 20 minutos más o menos. Ya cuando terminé, ya solo quería salir de ahí, y al llegar a la entrada, me encontré con un guardia de seguridad sentado detrás de un escritorio. Era un hombre robusto, de cabello canoso,
Mientras guardaba mis documentos en una carpeta, le hice una pregunta casual, algo que en ese momento me pareció algo normal. Oiga, ¿siempre trabaja tanta gente aquí? El guardia me miró confundido y me preguntó, ¿por qué? Pues porque vi a varias personas dentro, especialmente un hombre que estaba al fondo de un pasillo. Pensé que trabajaba aquí. El guardia solamente se quedó en silencio, como algo confundido. ¿Dónde exactamente?, me preguntó, y le describí la puerta y la ubicación, y la figura que había visto. Su expresión cambió inmediatamente, y me dijo, no puede ser, joven. Yo le pregunté, ¿qué pasa? Hoy solo hay una persona trabajando en el área de identificación. No, yo vi a alguien más. Eso es imposible, le comenté. Y es que estoy seguro de que había alguien ahí. El guardia simplemente permaneció unos segundos en silencio. Luego señaló hacia el interior del edificio. ¿Era por el pasillo del fondo, joven? Sí, le comenté. Justamente donde está la puerta entreabierta. El hombre tragó saliva y me dijo que ese pasillo llevaba cerrado toda la semana. Incluso me comentó que lo estaban reparando, así que nadie debía de estar ahí. Pensé que estaba bromeando. No, de verdad, había alguien ahí, le comenté nuevamente. Y el guardia solamente me volvió a comentar que él tenía las llaves y que nadie había pasado desde hace días. No supe qué responder en ese momento, y el guardia parecía completamente serio, demasiado serio. Finalmente no le hice caso y solo quise salir del edificio. Intenté convencerme de que todo tiene una explicación, que quizás era un trabajador temporal, o quizás alguien de mantenimiento, o simplemente quizás me había confundido, pero la historia no terminó ahí. Y es que esa noche apenas si pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba aquella figura quieta y observándome. A la mañana siguiente recibí una llamada. Era mi madre, y es que necesitaba que regresara a la morgue porque faltaba una firma de unos documentos. Yo la verdad no quería volver, pero no tenía opción, así que regresé cerca del mediodía. Al entrar, reconocí al mismo guardia, y él también me reconoció. Antes de que pudiera decir algo, me hizo una pregunta. «Usted fue el muchacho que vino ayer por su tío, ¿verdad?» «Sí», le respondí. «Espere aquí». Se levantó de su silla y desapareció por unos minutos. Cuando regresó, traía una carpeta vieja. La colocó sobre el escritorio. No debería demostrarle esto, joven. Así que abrió la carpeta y dentro había varias fotografías. Eran imágenes antiguas, quizá de 10 o 15 años atrás. Y entonces sentí que la sangre se me helaba, porque reconocí el rostro inmediatamente. Era la misma persona que había visto detrás de la puerta. No tenía ninguna duda, era él. «¿Quién es?», le pregunté. El guardia me observó unos segundos. «Era un trabajador de aquí», me dijo. «¿Era?» «Sí, murió hace años». Sentí un nudo en la garganta y le pregunté, «¿Qué quieres decir con eso?». El guardia me comentó que esa persona había sufrido un accidente dentro del edificio, que fue algo muy comentado en su momento. Lo encontraron precisamente en la zona que ahora estaban reparando. En ese momento no supe qué hacer, y mirando aquella fotografía, era exactamente el mismo hombre, la misma cara, la misma mirada, la misma postura, todo tal cual, como si lo estuviera volviendo a ver. En ese momento, el guardia cerró la carpeta y la guardó nuevamente. No supe qué decir ni qué pensar, así que firmé los documentos que faltaban y me fui. Han pasado 4 años desde ese entonces y jamás volví a ese lugar y ni quiero hacerlo. Muchas veces he intentado encontrar una explicación lógica. Tal vez era el estrés, el momento, los sentimientos, que todo se me juntó y me hacía pensar cosas e imaginar ese tipo de cosas. Pero ¿saben algo? Hay algo que nunca he podido olvidar, y es la forma en que aquella figura me observaba, porque no parecía la mirada de alguien curioso, ni de un trabajador esperando. Era la mirada de que alguien me reconocía, como si me hubieran estado esperando. Y lo peor de todo, que hasta el día de hoy sigo soñando con ese pasillo, con la misma puerta entreabierta y con aquella persona inmóvil en el fondo, observándome sin apartar la vista, como si aún siguiera allí, esperando algo, alguna respuesta. Todo eso ha pasado durante varios años
Incluso he ido con varios psicólogos, pero no me he podido sacar eso de la mente. Siempre lo sueño y espero que primero Dios, algún día de estos, ese pensamiento desaparezca de mi mente y me deje dormir en paz. Muchas gracias por escuchar mi historia.